Buenas tardes, como cada semana, hoy martes tenemos una charla especial para GameDev en el que se va a hablar un poquito de propiedad intelectual, un tema bastante importante que en el mundo del GameDev es muy desconocido y que normalmente atañe solo a producción, pero que es muy necesario que incluso el indie más pequeño, que esté indie dev individual, lo conozca. Y para ello, pues ha venido Eduardo Sánchez, que nos va a dar una pequeña charla sobre esto. Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué nos puedes contar un poco Muy para buenas esta charla? tardes. ¿Qué Nada, traes? pues nada, primero muchas gracias a vosotros por invitarme a esta charla que creo que es muy necesaria. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de todas las modalidades de propiedad intelectual y industrial, ¿vale? Para que la gente que vaya un poquito perdida por el mundillo pues sepa orientarse. Vamos a darle un mapa para que puedan orientarse un poquito por el mundillo. Bien, pues si te parece, pasamos al modo inicio y ¿Bien? compartes pantalla y volvemos enseguida. Perfecto. Pues nada, como hemos comentado, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la propiedad intelectual. Aunque ahí parece solamente intelectual, vamos a hablar también de propiedad industrial, que está muy ligada a la propiedad intelectual, como ahora veremos. Y nada, un poquito para presentarme yo. Soy Eduardo Sánchez, tengo más de 12 años de experiencia en el sector de la propiedad industrial e intelectual, trabajando en varios bufetes de propiedad industrial en los que he ido aprendiendo el oficio y trabajo con los clientes directamente y con las grandes empresas. Y bueno, aparte de eso, tengo una segunda característica de que también soy desarrollador, desarrollo mis propios juegos, soy diseñador narrativo, he hecho varios proyectitos pequeños, sobre todo en Game Jams y demás, y ahí estamos. Por eso también tengo la vertiente de poder hablar de esto muy centrado en el game dev, porque al ser yo también un game dev me he interesado mucho por esa faceta propia de cómo proteger las creaciones de los desarrolladores de videojuegos, los desarrolladores artísticos en general, para que podáis ir protegidos por el mundo. Pues no, cuando salgáis al mercado, sepáis qué derechos tenéis, qué maneras tenéis de protegerlos y cómo moveros por este mundillo sin que os vayan dando palos por todas partes. Eh, bueno, los contenidos de la charla van a ser esto. Vamos a hacer una pequeña introducción a la propiedad industrial, ¿vale? Vamos a hablar de la diferencia entre la propiedad industrial y la intelectual. Veremos modalidades de propiedad industrial. Vamos a empezar por la industrial, aunque sé que te interesará un poquito más la intelectual, pero así nos quitamos de en medio la propiedad industrial, que también es muy importante. Al final hablamos de propiedad intelectual y derecho de autoría. Y luego veremos ejemplos de protección, que será lo que más nos interesa. Cómo podéis aterrizar todos estos conocimientos para vuestra propia protección, vuestra propia defensa. Esta es una advertencia que incluyo siempre en todas las charlas. Este es un mundillo que está siempre en constante cambio. Siempre están habiendo cosas nuevas. De hecho, en los últimos 3 años hemos tenido una nueva ley de patentes, hemos tenido una nueva ley de marca y están mm, modificaciones en los protocolos de propiedad intelectual. O sea que esto está cambiando constantemente. Así que mi consejo siempre es que siempre podáis, estéis asesorados por un experto. ¿De acuerdo? Bueno, pues la propiedad industrial intelectual se llama así a los derechos exclusivos que manda la actividad intelectual de las personas y concedidos por los estados o conjuntos de estados para su explotación en el tráfico económico. Son un pilar fundamental de la actividad económica. Esto es algo que lo podéis ver. Prácticamente casi todo lo que hay en el mercado proviene de una actividad inventiva, una actividad intelectual o una actividad creativa. Por lo tanto, los estados se preocupan mucho de que estos derechos estén a la orden del día, que todo el mundo tenga fácil acceso a ellos y que su defensa sea un pilar fundamental de los poderes del Estado. No obstante, hay algunas diferencias en la tipología de los derechos y los estados. El conjunto de estados otorga los registros. Hay ciertas cosas que, aunque están muy estandarizadas, sí que es verdad que hay diferentes interpretaciones, depende de dónde se apliquen los derechos. ¿Vale? Por eso es muy importante el tema del fuero. En cuanto a la propiedad industrial, esta es la diferenciación principal de la propiedad industrial e intelectual. La propiedad industrial es un derecho, el derecho se genera al registrar ante un organismo público, que es el organismo el que genera el derecho al darte el registro. Mientras que en la propiedad intelectual el derecho se genera en el mismo acto de la divulgación. Cuando tú estás divulgando tu obra, tú ya tienes los derechos morales de la autoría de esa propiedad intelectual. En la propiedad industrial el derecho se articula a través de un monopolio de explotación concedido por el Estado u organización. ¿Vale? La palabra monopolio es muy grande y muy pesada. Todo el beneficio que se obtiene con ese registro, con ese derecho, pertenece al titular de ese derecho. Lo haya hecho él o lo haya hecho otro.
Si lo ha hecho otro, puede reclamar que ese beneficio le corresponda a él y puede exigir que se le integre. En el caso de la propiedad intelectual, el derecho se articula a través de un reconocimiento de autoría inalienable que puede o no ir ligado a un derecho de explotación exclusivo. Es decir, el hecho de que se te reconozca como el autor de una obra es inalienable, es algo que te ampara las leyes internacionales sin ningún problema. Sin embargo, el derecho de explotación puede estar no ligado a ti, puede estar cedido, puede estar licenciado, puede estar pasado a un empleador, por ejemplo, en caso de que haya sido creado, provenga de una relación laboral. Pero el derecho de autoría es inalienable, siempre. El titular siempre va a ser el que aparecerá como autor de la obra. Y la propiedad industrial, el derecho se concede dentro de una zona geográfica. Si registramos, por ejemplo, una marca nacional a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el derecho está a nivel nacional, España. Si lo registramos a través de la EUIPO, la propiedad intelectual de la Unión Europea, el derecho se tiene en todo el territorio de la Unión Europea. Y en el caso de la WIPO es para registrar en países concretos fuera de estos dos ámbitos. ¿Vale? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, cuando quieres registrar varios países árabes, puedes recurrir a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para realizar esos registros. En la propiedad intelectual, el derecho conseguido es a nivel mundial. Tiene ciertos matices porque lo que hemos dicho de las diferentes interpretaciones que se dan. Por ejemplo, en algunos países son 70 años, en otros países son 80, en algunos países se hace cuando el autor muere, en otros es cuando se ha creado el objeto sobre el que se reclama la autoría, etc. En nuestro país, el derecho de propiedad intelectual se articula a través de está cedido a las comunidades autónomas. Entonces tú tienes que ir al representante de tu comunidad autónoma para elevarlo a público a nivel nacional y de ahí a nivel mundial. Después estoy en la de Andalucía porque esta presentación antes la presenté en una asociación aquí en Granada. La propiedad industrial, estos son los diferentes tipos de registros que tiene la propiedad industrial. ¿Vale? Están los signos distintivos, las marcas registradas que todos conocemos. Están las invenciones, las patentes y los modelos de utilidad. Los diseños industriales son todo lo que se plasma sobre un objeto, ya lo veremos luego. La topografía de semiconductores, esto es prácticamente directamente los circuitos impresos, circuitos integrados para maquinaria y demás. Y el secreto empresarial. Eso es una cosa que ha surgido recientemente, hace 3 años más o menos, y es lo que protege todo lo que no protegen las demás modalidades. Protege el know-how de la empresa, protege ciertos intangibles dentro de la empresa, no se pueden registrar ni con patente, ni con marca, ni con propiedad intelectual. Vamos a entrar con el tema de marcas, los signos distintivos. Las marcas es algo que todo el mundo conoce, todos lo hemos visto en el mercado. No puedes salir a la calle sin ver al menos 12 marcas en todo dado. De un Starbucks a un coche, a un SEA, vais a ver la marca registrada. Los signos distintivos, las marcas, sirven para distinguir un signo de otro en el tráfico económico. Es decir, si no tuviéramos este tipo de cosas, podría haber confusión en el mercado. Podríamos confundir un signo con otro. Las marcas tienen que tener carácter distintivo. Es decir, tú, para poder tener una marca y que te la concedan, tiene que existir el que esa marca tenga un carácter distintivo, algo que permita su diferenciación en el mercado económico. ¿Vale? No podemos registrar algo que, puesto con otras marcas en el mercado, se disuelva su carácter distintivo. No debe atentar contra las buenas costumbres, el orden público, en estar compuesto de signos representativos de países y regiones. Estas son cosas de legislación, ¿vale? Para que lo tengáis presente, pero vamos, cuando ya vais a registrar ya veis las propias advertencias en el organismo. Las marcas se conceden por 10 años y son prorrogables por idénticos periodos de tiempo. Hay marcas desde el año 1800. Se van renovando cada 10 años, cada 10 años, cada 10 años. Tienes que mantener ese registro en el tiempo. En el mismo momento en el que tú no pagas la renovación, pierdes el derecho de explotación de esa marca. La protección se circunscribe únicamente a los países o conjuntos de países en los que se ha registrado. En el caso de que registres en España, pues en España. Si registras en una oficina europea, en Europa. Si registras en Estados Unidos, pues solamente en Estados Unidos. Esto quiere decir que tú cuando registras una marca no tienes derecho de explotación en todo el mundo. Tú tienes el derecho de explotación en donde lo has registrado. ¿Vale? Y además para los productos y servicios ya lo has registrado. Ya ahora entraremos en eso. O si tú haces la marca de tu estudio en España, eso se está protegiendo en Estados Unidos, por un ejemplo. ¿Vale? Eso ya luego lo veremos un poquito más de detalle. Aquí algunos ejemplos de lo que son los signos distintivos ya un poquito más concreto. Tenemos, por ejemplo, ahí tenemos una marca figurativa, sería esta de equipo, que viene
viene el nombre acompañado del logotipo propio, ¿vale? Esto es una marca denominativa en la que solamente estamos registrando el nombre. No registramos nada más, solamente lo que sería esa unión de letras y esos sonidos que la componen es lo único que estamos protegiendo. Aquí al lado tenemos una marca sonora, aquí he puesto una banda de audio, ¿vale? Las marcas sonoras protegen un sonido que tenga carácter distintivo. Entonces, tú puedes proteger un sonido que sea muy, muy particular de lo que tú quieres registrar. Por ejemplo, la marca que más me gusta mencionar en este caso como ejemplo es que el sonido de arranque de una Harley Davidson está protegido como marca sonora. Nadie puede tener, ninguna otra moto puede tener el sonido de arranque de una Harley Davidson exactamente, ¿vale? También, por ejemplo, el sonido de arranque de Windows, cuando esto era algo más característico, lo más fijo del lugar que lo recuerde, eso ha estado protegido de toda la vida. El sonido de arranque de una PlayStation, todo eso se puede proteger con este como marca para que nadie te la pueda imitar. Aquí tenemos una marca tridimensional, en este caso aquí una Xbox. Esto es una marca, esto solamente es el logotipo. Cuando solamente registras una marca, esto es una marca gráfica. Cuando solamente registras el logotipo. No te interesa que esté unida al nombre. Quieres que la imagen esté protegida por su cuenta. Existen también las marcas olfativas, ¿vale? Se usa mucho, sobre todo en el marketing olfativo, en colonias y cosas así, ¿vale? La marca de movimiento es una que se ha introducido recientemente, que es, por ejemplo, un GIF. Cualquier GIF que tú tenga carácter distintivo, que tú lo puedas utilizar en el tráfico económico para añadir significación, lo puedes registrar como marca de movimiento. Por ejemplo, la animación de un logotipo de un videojuego. Cuando arranca el videojuego se ve el logotipo, eso es perfectamente protegible como marca de movimiento. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de solicitar una marca? Cuando ya nos vayamos a poner con nuestro pequeño estudio o como desarrollador que tú quieres tener tu marca propia para que la gente te distinga en el mercado de tu juego, que no haya registros previos similares o parecidos. Es decir, que no haya una marca anterior a la tuya que sea lo suficientemente parecida como para que tú le puedas conculcar su derecho de exclusividad. Bueno, esto es muy importante. Es interesante que cuando vayáis a realizar un registro de marca siempre intentéis indagar a ver qué es lo que hay antes, previamente, ¿vale? Esto se puede hacer con buscadores públicos. Lo que pasa es que los buscadores públicos pues, no son perfectos y fallan mucho, ¿vale? Entonces, si podéis buscar a alguien que sepa del tema y que os pueda ayudar en este asunto, mucho mejor, ¿vale? Porque luego, si cuando presentas la marca hay un registro previo y el titular de ese registro se entera, te va a mandar una oposición, va a intentar bloquear tu registro. Y si es lo suficientemente parecido, pues el examinador de la oficina dirá porque hay al lugar y te anulará la marca. En ese caso, lo más que hacer, lo único que pasa es que pierdes el dinero que hay en la marca. Que especifiquemos bien los productos y servicios que va a proteger la marca. Porque cuando registras la marca, solamente protegen los productos y servicios concretos que estás registrando en ese momento. Esto está dividido en 45 categorías, cada una hay 35 de productos y otras 10 de servicios, en la que está catalogado todos los posibles productos y servicios que se puedan manejar en el mercado económico. Entonces, no es lo mismo el producto videojuego, es decir, el software que una persona va a ejecutar en su ordenador, que el servicio de diseño o desarrollo de ese videojuego. Uno va en un epígrafe y otro va en otro epígrafe. ¿Vale? Entonces, es importante proteger bien lo que estás haciendo. Tú lo que estás protegiendo es un estudio de desarrollo, tu marca debe ir en el servicio de diseño y desarrollo de videojuegos. Si estás protegiendo el nombre de un juego, deberías protegerlo en el servicio, en el producto, software descargable, software de videojuegos, etc. ¿Vale? Y que debemos registrarla antes de empezar la actividad o un mínimo de la publicidad. Esto es muy importante también por lo que comentaba al principio. Tú vas a empezar con tu actividad, has hecho tu estudio, habéis decidido vuestro nombre, hacéis un logotipo y os ponéis a hacer publicidad. Y cuando llevas 6 meses con la gente que se está quedando con tu nombre, que tu logotipo empieza a sonar, la gente está viendo que tu proyecto mola y ahora de repente te llega un requerimiento diciendo, perdone, pero es que esa marca es mía. Y pierdes toda la publicidad que tengas porque vas a tener que cambiar el nombre. Te van a obligar a cambiar. ¿Vale? Entonces, es muy importante que lo tengáis que hacer, lo hagáis antes. De esa manera, cuando ya hagáis publicidad, cuando ya estéis trabajando, cuando ya empieza a sonar vuestro nombre, sabéis que ese nombre es vuestro, nadie os va a poder reclamar. Y una cosa también, esto lo vamos a decir en todas las modalidades, ¿vale? Porque una cosa que os pasa mucho y que a mí me llega muchos comentarios al respecto es que da mucho miedo cuando de repente llega una reclamación. Te llega un burofax, bueno, normalmente suele ser un burofax, te entrega certificado a tu nombre y te viene un documento de 15 o 16 páginas, un bufete de abogados diciéndote cantidad de cosas, ¿vale? Y a mí lo que me gusta indicar es lo que pongo ahí, calma, ¿vale? Nadie va a venir, no van a venir los geos a derribarte la puerta.
Que alguien te reclame no quiere decir que tenga razón. Por muy grande que sea una demanda, por muy grande que veáis los papeles que pues están llegando, que yo he llegado a ver reclamaciones de 100 y pico páginas, no quiere decir que tengan razón. Puede ser que ellos tengan la marca para lo mejor para unos productos o servicios que no tienen nada que ver con los vuestros. Puede ser que esa marca no es, que vuestra marca no sea suficientemente parecida y ellos estén intentando achantar para que no cojáis el nombre. Los parecidos fonéticos son importantes, pero el parecido fonético tiene que demostrarse, los parecidos de los gráficos tienen que demostrarse. De todo, calma. Que es importante que os asesoréis con un experto para ver si las alegaciones o los requerimientos tienen base y qué opciones son las mejores, evidentemente, ¿vale? Cuando estamos hablando de una cosa como esta, lo suyo es que busquéis a alguien que os pueda ayudar y que lo más normal es que si te llega esa reclamación, lo más que vas a tener que hacer es cambiar el nombre. Es decir, no van a venir directamente con un maletín llénemelo de dinero. Siempre van a dar plazo para que hagáis cambios, para que ceséis en la infracción que estáis cometiendo, si la estáis cometiendo, y no pasa nada. Lo que pasa es que lo que hemos comentado antes, si tú has estado invirtiendo mucho tiempo en dar a conocer un nombre y demás, pues todo lo que hayas invertido en ese tiempo lo estás perdiendo, porque vas a tener que cambiar el nombre. Pero vamos, lo más importante es que no os asustéis, que no penséis que va a venir la Guardia Civil a derribaros la puerta de la casa, ¿no? Que simplemente es un documento legal que inicia un trámite legal que si estáis bien asesorados, pues todo va a ir. Un conflicto que me gusta mencionar mucho a este respecto es No Man's Sky. No Man's Sky se tiró 2 años litigando porque no hizo bien el registro de la marca en su momento. Ellos, este logotipo, el diamante, es muy famoso, muy característico, esto lo tenían casi antes de empezar a funcionar. Cuando registraron la marca, no registraron el diamante, registraron solamente una marca denominativa No Man's Sky. La cadena Sky se opuso y a nivel europeo eso provocó que tuvieran que estar contestando alegaciones de la otra parte durante 2 años, que por fin les dieron la razón de que esto realmente no se parece tanto a esto como para provocar una confusión en el mercado. Pero esos 2 años te los podías haber ahorrado si hubieras puesto esto, por ejemplo, en el logotipo, si hubieras currado un poquito más el logotipo o hubieras buscado maneras de añadir significación para que no hubiéramos tenido que estar peleando solamente por el nombre. Porque el problema es eso. Aquí es No Man's Sky y entonces estás reclamando la palabra Sky. Total, un follón. El Murray salió cuando ganaron, salió diciendo, por fin el nombre es nuestro y todo eso, con mucha alegría, pero son 2 años que estuvieron ahí peleando, lo mismo podría haber perdido. Bueno, diseños industriales, aquí vamos un poquito rápido. Los diseños industriales, al contrario de las marcas, lo que protegen es el aspecto general de un objeto, su representación estética. Y se usa principalmente a la hora de reproducción. ¿Sí? Medios mecánicos, por ejemplo, la serigrafía de una camiseta, o electrónico de reproducción en pantalla. ¿No? Para una camiseta, bueno, lo típico. Bueno, lo que estaríamos hablando de lo que sería el merchandising, llaveros, cosas así, ¿vale? Cualquier imagen que se pueda plasmar en algo físico. Se protegen por quinquenio sucesivo hasta los 25 años de vida legal. Y suelen concederse al poco tiempo tras un examen de oficio del organismo. Aquí es muy complicado que te vayan a decir, es que esto ya existe, señor. ¿Vale? Ejemplo de diseños industriales, pues aquí tenemos a Sonic, registrado en su día, ya estará caducado, pero claro, como siempre van haciendo cambios estéticos en esto, pueden seguir haciendo registro de diseño, para poder sacarlo en camiseta, para poder sacarlo en el diamantito de los Sims en la cabeza también es un diseño industrial, para poder utilizarlo en todo tipo de representaciones, incluso en representaciones tridimensionales. Aquí tenemos una Switch, ¿vale? Y, por ejemplo, la propia interfaz de los Sims también es un diseño industrial. Un diseño de interfaz puede ser si está bien hecho y es suficientemente característico, se puede registrar para evitar que otro cosa. Aquí he puesto una imagen de un escenario porque los diseños industriales protegen también, por ejemplo, el diseño de exteriores o de interiores. Por lo tanto, podemos proteger, eso lo utilizan sobre todo mucho las franquicias. Cuando vas a un McDonald's o vas a un Burger King o vas a una Pizza Hut, si os fijáis, los locales son todos más o menos muy similares. Eso es porque los departamentos de marketing crean un diseño concreto de restaurante para que esos luego en la franquicia lo puedan utilizar y siempre tú cuando entras a un local aquí o en Portugal o en Rumanía, el local te va a sonar. Todo lo que hay en el entorno te va a sonar. Entonces es muy importante protegerlo con un diseño industrial y es una de las bases de la franquicia, una parte del know-how de la empresa. Se pueden registrar, por ejemplo, diseños de nivel. Es muy complejo, yo no lo recomiendo. Pero si creéis que habéis hecho un nivel como el mundo 1-1 del Super Mario, oye, pues tírale, a ver. Y lo tienes tú en tu casa colgado.
Vale, patente. Esto me lo pregunta mucho y más ahora a raíz de las últimas noticias con el tema de las patentes de software, la patente de Warner, etc. ¿Vale? Vamos a comentarlos un poquito, a ver qué tal, a ver si consigo explicarlo con pocas palabras. Una patente es un monopolio exclusivo de explotación de una invención. Importante la palabra invención. ¿Vale? O a lo mejor es sobre otra invención que ya exista que el titular ya desarrolla. ¿Vale? ¿Por qué hago hincapié en la palabra invención? Una invención está reconocida como una solución técnica a un problema técnico. Y esto es fundamental para luego definir qué es lo que estamos protegiendo y qué es lo que no van a hacer. ¿Vale? Requiere de tres requisitos fundamentales. La novedad mundial, que lo que se esté pidiendo no se haya hecho antes, nunca. Que tenga aplicabilidad industrial, es decir, que se pueda fabricar en serie, que se pueda entrenar a una máquina para reproducir ese movimiento, que tenga, por ejemplo, que sea un fármaco, que sea algo químico, algo por el estilo. ¿Vale? Y que tenga actividad inventiva. La actividad inventiva es que no sea algo obvio, no sea algo evidente, que haya un proceso en el cual no hay nada y ahora hay una solución técnica. ¿Vale? Durante el primer año gozas de prioridad mundial, luego hay que extender la protección por los territorios donde te interese mantener el monopolio. Durante un año nadie te puede decir nada. En todo el planeta tú tienes un número de patente de que tu patente está trayendo. ¿Vale? A partir de ahí, si tú quieres mantener tus derechos en el resto de países, tienes que ir registrando en esos países y manteniendo los derechos en esos países. ¿Vale? Esto es un proceso costosísimo, esto no se lo puede permitir todo el mundo, pero es que estamos hablando de un monopolio exclusivo de algo muy importante. Esto puede generar millones de euros, ya os digo. Todos sabemos cómo funciona el tema de las patentes, sobre todo ahora con el tema de los fármacos. Durante el primer, bueno, eso, se concede por un máximo de 20 años y paga las anualidades. ¿Vale? A los 20 años la patente queda de dominio público. Eso quiere decir que cualquiera puede utilizarlo sin tener que darle dinero a nadie. Y esa es una de las bases de la transmisión de conocimiento. A ti el Estado te está dando un monopolio de explotación de una solución técnica a cambio de que tú lo publiques, de que tú lo publiques en un boletín oficial de propiedad industrial que cualquiera puede leer, cualquiera puede reproducir. Si, tiene que estar expresado de manera que cualquier lego en la materia, alguien que sepa de esa materia, pueda reproducir la solución que tú estás proponiendo a la perfección. Si eso no es posible, la patente no es válida. Y como a los 20 años queda de dominio público, tú el año 21 puedes estar comercializando lo mismo. ¿Vale? Es muy importante. Si no existiera esto, si la gente mantuviera sus invenciones en secreto, el progreso se detendría. De esta manera lo que estamos facilitando es que haya una cierta capacidad de progreso continuado en el tiempo a cambio de unos royalties por la invención de esa persona. No voy a entrar en esa filosofía, que sé que hay gente que está en contra, pero bueno, si alguien lo quiere comentar, luego. Una memoria explica, se compone de un resumen, una descripción de antecedentes en la que se expone cuál es el problema y cuál es el problema que se intenta resolver y cuáles son las posibles soluciones que se han dado hasta la fecha. La exposición de la solución, que como digo, tiene que estar perfectamente detallada y tiene que poder ser reproducida por un lego en la materia. Y las reivindicaciones técnicas, es decir, lo que nosotros estamos reivindicando, que hemos innovado con respecto a lo que existe y que será sobre eso lo que nos dará los derechos de propiedad. Vale, las patentes y los videojuegos. Las ideas no son patentables. ¿Vale? Me da igual lo que hayáis oído por ahí. ¿Es que están patentando una idea? No, las ideas nunca han sido patentadas. Las ideas no se pueden proteger de ninguna manera. Para empezar, ni propiedad intelectual, ni nada. Una idea tiene que estar aterrizada, tiene que haber un componente de desarrollo de la idea. Una idea como tal no es patentable ni registrable de ninguna manera. El software no es patentable. La única manera de proteger las piezas de software es en la propiedad intelectual. Luego ya veremos cómo se articula eso. Pero el software no es patentable, de ninguna manera. Las mecánicas no son patentables, por mucho que la gente diga que lo de, por ejemplo, la patente de Warner con el Shadow of Mordor, ¿están patentando una mecánica? No, no han patentado una mecánica. Las mecánicas no son patentadas, lo que se patenta son las dinámicas que emergen de esas mecánicas. La solución técnica al problema técnico, o lo veremos con más detalle. ¿Significa esto que los videojuegos no son patentables? Sí, pero hay excepciones. Ahora mismo la jurisprudencia lo que dice es que si cuando tú generas tu solución técnica que estás provocando una mejora fisiológica en el jugador que le permite cumplir con eficiencia los objetivos que le estás proponiendo como tareas, esa solución, si se puede plasmar como una solución técnica, es patentable. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, por ejemplo, en el Shadow of Mordor? Shadow of Mordor, al que no lo sepa, lo que
la patente que tiene Warner es el sistema Nemesis, que lo llaman, que es el sistema por el cual se genera una serie de historias, un storytelling, dependiendo de cómo te enfrentas a los enemigos y si esos enemigos te derrotan o los derrotas tú. Pueden tener ascenso si son capaces de derrotarte y luego más adelante en otra torre habiendo ascendido la escala, teniendo sus propios siervos. Otros puedes encontrar luego habiendo sido degradados y estar castigados por no haber sido capaz de detener. En el sistema, lo que la solución plantea en la patente es una serie de módulos que interactúan entre sí de una manera concreta, que además se puede ver perfectamente en la patente. La patente tiene 25 páginas, creo, y esa solución está plasmada de manera técnica, explicando cómo interactúa cada módulo, cómo las acciones del jugador afectan a los módulos, cómo esos módulos hablan entre sí, todo eso expresado en el lenguaje apropiado. Y eso es lo que han conseguido como patente. Y esa es su solución a ese problema técnico. El problema técnico era encontrar un sistema que permita generar un storytelling atractivo al jugador a través de las acciones que ejercita sobre los enemigos del juego. Pero esa es su solución. Pero no quiere decir que hayan protegido todas las posibles soluciones a ese problema. Si tú encuentras una manera distinta en la que los módulos hablen de otra manera distinta, que ciertas acciones afecten de una manera distinta, tú puedes protegerlo exactamente igual que lo han protegido ellos. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, asusta mucho decir, que tienen la patente de la mecánica. ¿Vale? Bueno, que también es que la prensa de videojuegos no está especializada en esto, y entonces cuando ven el tema de patentes se pierde mucho y no preguntan. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de solicitar una patente? Que no haya aparecido información sobre lo que vamos a registrar en ningún sitio. O sea, si de verdad pensáis que habéis encontrado una solución interesante para un problema interesante, para un problema que hay en el mundo de los videojuegos, y creéis que es algo patentable, no os saquéis en ningún sitio hasta que tengáis la patente. Si no tengáis el número de patente, no lo digáis en ningún sitio. Ni un solo tweet. Es que un tweet te puede reventar la novedad. Si tú hablas del sistema y luego el examinador consigue llegar y llega a donde lo has escrito, una entrevista, lo que sea, te puede reventar la novedad mundial por haber expuesto la solución antes de haberlo registrado. Es muy importante que si estáis planteando esto y lo tenéis plasmado ya en papel, ese papel a la oficina de patentes y luego empezáis a hacer publicidad. Que redactemos una memoria con un formato problema-solución convincente y dejando claro nuestras reivindicaciones. Y que en la medida de lo posible buscamos consejos de expertos a la hora de redactar la memoria. ¿Vale? Gente que trabaje en este asunto, porque aquí estamos hablando de una cosa bastante compleja. Algunos ejemplos de patentes conseguidas por patentes de videojuegos conseguidas por empresas. Esto es un juego de fútbol de Konami, si no recuerdo mal, en el que presentaron el problema técnico a solucionar era cómo conseguir una representación del campo de juego con el mínimo perjuicio al nivel de detalle del campo y los jugadores. Es decir, si pones la cámara demasiado cerca de los jugadores, pierdes la perspectiva del campo. Pero si alejas la cámara para que se vea todo el campo y así puedes ver todos los jugadores en movimiento, estás perdiendo detalle, estás perdiendo capacidad de procesamiento del juego, etc. La solución que dieron fue poner la cámara en un ángulo adecuado y colocar una serie de indicadores en los jugadores y en la pelota. Entonces, las reivindicaciones que pusieron fueron que el indicador que habían utilizado para indicar qué jugador era posible darle el pase era flecha en vez de círculo, no era aceptado porque era una mera representación visual. El indicador está en los pies en lugar de en la cabeza, porque en los juegos anteriores, antiguos, lo que se hacía era poner un indicador en la cabeza así, indicando quién era el jugador al que le puedes pasar la pelota. Tampoco fue aceptado, se le escribe mentido. Y que, y que el indicador continúa cuando el jugador sale de la pantalla. Y esto sí lo aceptaron. ¿Por qué? Esto era una solución novedosa que no se había intentado hasta el momento. Siempre el jugador que le ibas a pasar la pelota tenía que estar en la pantalla en ese momento. Pero encontraron que si el indicador pasaba del jugador y lo imponía que cuando estaba por el borde de la pantalla aparecía un indicador aquí indicando por dónde estaba el jugador, conseguían solventar el problema técnico que tenía sin perder nivel de detalle. Y esto sí se les aceptó. Se consiguió que esa reivindicación pasara y se convirtiera en una patente. Esto no es más que un buen diseño de juego. Tal cual, ¿eh? Es un buen diseño de juego. Y no solo una mecánica, son varias interactuando. Es el movimiento del jugador, la indicación de dónde está, la posibilidad de darle el pase fuera de la pantalla, etc. Y todo eso interactuando a la vez es lo que acepta. Otra patente que fue bastante famosa era el Crazy Taxi, juego de la Dreamcast. Luego salió en Recreativa y más. El Crazy Taxi tenía un indicador encima que indicaba dónde estaba donde el cliente quería ir. El sitio, la zona de meta, por así decirlo. Y aparte un indicador visual, esta columna de luz, que indicaba también a dónde tenía que llegar. Cómo interactuaban estas dos señales fue aceptada por dos cosas. Primero, porque permitía al jugador saber exactamente a dónde tenía que dirigirse instantáneamente. Y además permitía
mecánicas de juego interesantes, porque como el jugador tenía una flecha que le iba indicando en una dirección, si la flecha decía por aquí, él iba por aquí. Entonces a lo mejor saltaba edificios, se decía por donde no había callejones, te encontrabas con callejones, o ibas raspándote todas las paredes de los edificios. Y esta patente fue aceptada y tiene varias reivindicaciones aceptadas. Tenemos la famosa patente de Bandai Namco, que consiguió patentar los minijuegos que había en las pantallas de carga. Esto nos ha privado de tener videojuegos en las pantallas de carga durante mucho tiempo. Ahora ya la patente es libre. Pero durante mucho tiempo los únicos que podían poner minijuegos en las pantallas de carga eran ellos. Consiguieron hacer una patente bastante buena, en el sentido de que el problema que solucionaban era el aburrimiento del jugador con una técnica de meter minijuegos. Como lo había hecho antes, concedieron la patente y lo han tenido durante 20 años. Vale. Ya estamos terminando la parte de propiedad industrial. El secreto empresarial es la medida que he estado comentando. Esto sobre todo para estudios grandes, cuando ya entréis en estudios grandes o forméis vuestro estudio grande, ojalá. El secreto empresarial protege todo lo que no se puede proteger con otras modalidades. Se define como toda información o conocimiento que sea secreto fuera de la empresa, posee un valor por ser secreto y que la empresa haya tomado medidas adecuadas para que permanezca en secreto durante el tiempo. De esta manera se puede proteger el know-how, se puede proteger frameworks, se puede proteger pipelines de trabajo en una empresa. Está en la base de los NDA. O sea, ahora mismo tú puedes conseguir. Los NDA están limitados. Pues el NDA tiene el problema de que el responsable de la infracción es la persona. Con lo cual esa persona pues, puede declararse insolvente, puede ser difícil localizarla, puede ser mil cosas, ¿vale? Pero el secreto empresarial hace culpable a la empresa que ha contratado a ese empleado. La empresa está obligada a decirle, si me cuentas algo de lo que has hecho en otra empresa, te tengo que echar, ¿vale? Y aparte puedes cargar contra la empresa en caso de que se demuestre que hay fraude, se puede cargar contra la empresa y las empresas siempre son responsables, ¿vale? Esto ya, como digo, es a nivel de empresas muy grandes, ¿vale? Se está haciendo ya en estudios grandes y ya están ganando los contratos de como cuando tú ya te contratas un estudio grande, tienes que firmar, aparte de NBA, tienes que firmar el protocolo de secreto empresarial, tienes que firmar una serie de cosas, ¿vale? Todavía no todos lo están implementando, se está haciendo sobre todo en grandes estudios de Europa, pero aquí en España no sé si ya está empezando. Para que lo sepáis o no lo encontréis. Bueno, pasamos a la propiedad intelectual, que seguro que es una de las cosas que más me interesa porque es lo que es más fácil de aterrizar a vuestro trabajo. La propiedad intelectual es un conjunto de derechos que corresponde a los autores y otros titulares relacionados respecto de sus obras o medidas de reproducción de los mismos, ¿vale? Como hemos hablado antes, las ideas no son registrables en la propiedad intelectual, ¿vale? Tener la idea de un juego no sirve para nada. Tener la idea de un libro, yo no puedo ir con el argumento del libro que voy a escribir, un argumento de 2 párrafos y llevarlo a la propiedad intelectual y decir quiero la propiedad de esto, ¿vale? Todo tiene que estar aterrizado, todo tiene que ser, lo que se protege es cómo se ha plasmado las ideas, no la idea en sí. Con el tema de la propiedad intelectual hay mucha diferencia entre el mundo anglosajón y el nuestro en relación al ejercicio de los derechos, ¿vale? Pero bueno, eso espero que lo tengáis en control nunca. Como hablábamos antes, en algunos países cubre más años, en otros países cubre menos, en algunos países se genera a la hora de la autoría. Si vosotros sois españoles, siempre se os va a aplicar la ley española, ¿no? El autor puede limitar los medios de reproducción, exigir que se le reconozca como autor, impedir que una reproducción altere la obra original, etc. Puede considerar el derecho de. Diré, tienes la capacidad para que se reproduzca como tú quieras. Si tú quieres expresar que tu obra solamente se va a poder reproducir el miércoles 27 a las 4 de la tarde en la plaza de tu pueblo y en ningún otro sitio más, si alguien lo hace fuera de eso, le puedes ir contra él, ¿no? En España los derechos perduran hasta 70 años después de la muerte del autor a través de sus herederos legales. También hay plazo para los derechos morales y otras prestaciones, ¿no? Y los derechos son transferibles por contrato privado sin necesidad de mediar organismo alguno para la inscripción de los mismos, ¿vale? En las marcas, por ejemplo, siempre tiene que haber contrato de cesión, en las patentes igual, o licencias, etcétera. Pero la propiedad intelectual, si quieres, la puedes transmitir directamente con un contrato privado. Las distintas modalidades de propiedad intelectual, ¿vale? Tenéis una buena muestra: obras literarias, composiciones musicales, obras dramáticas, maquetas, obras plásticas, obras audiovisuales.
mapas topográficos, obras fotográficas y los programas de ordenador. El programa de ordenador como tal se puede registrar como propiedad intelectual. Tú tienes un juego o puedes presentar como propiedad intelectual. Eso sí, estamos en pañales todavía con cómo se elabora esto, porque por ejemplo otro ya lo uso más como broma. Pero hasta ahora pedían, por ejemplo, llevar la obra en un disquete. Ya yo creo que hay, salvo los ordenadores que hay en la administración que son antediluvianos, ya gente de disquetes utiliza. Pero ya aceptan CD, aceptan DVD y cosas así. Lo único importante es que la obra se pueda reproducir cuando la abren en el organismo. Así que si tenéis un videojuego o lo que sea, tenéis que hacerlo un ejecutable, tenéis que ponerlo a presentar de manera que se pueda ejecutar en el organismo. Si, por ejemplo, hacéis alguna cosa cliente-servidor, que necesitáis un servidor web o lo que sea, tenéis que integrarlo todo en lo que vais a presentar. En un CD, tenéis que hacer un servidor dummy, lo que sea, pero se tiene que poder reproducir. Si no se puede reproducir, te lo van a cagar. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de solicitar un copyright, una propiedad intelectual? Definir quién será el titular de los derechos de explotación. Como hablábamos antes, la propiedad intelectual distingue entre los derechos de autoría y los derechos de explotación. El derecho de autoría vas a ser siempre tú el autor, pero los derechos de explotación los puedes ceder a quien tú quieras. En el mismo momento en el que tú registras la obra, puedes estar diciendo, yo he hecho esto, pero la explotación la tiene tal persona. O yo tengo un 10% de la explotación y el otro 90% lo tiene tal empresa o tal persona. O yo he realizado esto en virtud de una relación laboral. Estoy trabajando en un estudio de videojuegos y he realizado una propiedad intelectual y esta propiedad intelectual, el derecho de explotación la va a tener, pero el derecho de autoría es mío, pues yo lo he. Eso se puede hacer perfectamente. En ese caso, hay que justificar los contratos de trabajo y factura, ¿vale? En el caso de que haya una relación laboral, tienes que decir que soy trabajador de esta empresa y yo demuestro con mi contrato de trabajo, con las facturas, porque soy freelance, las facturas de haber trabajado, de haberle hecho trabajo a ellos, etc. Y en tercer lugar, la administración en estos casos es lentísima. Tardan 6 meses normalmente en conceder un registro. A veces no te enteras de qué ha pasado, te llega una petición de subsanación, te dan unos plazos y es súper lento. Y como decía, aparte la administración está todavía en pañales en este sentido. Se pueden hacer los trámites online, pero las aplicaciones son malísimas. Es mucho mejor ir al organismo físicamente con la obra y presentarla allí y decirle al del organismo, hágame usted el registro porque en la web es imposible. Pero hasta que eso no mejore, pues tenemos que estar lidiando con el sistema. ¿Vale? Pero es mucho más sencillo de lo que puede parecer. Es mucho más barato de lo que puede parecer hacer un registro de propiedad intelectual. Y es algo que vais a tener vosotros por siempre. Si os lo conceden, es vuestro. Vale como irte a tomarte un cubata a una discoteca. Así que mi consejo, no seáis tontos. Si tenéis algo que tiene valor, si queréis que habéis hecho algo novedoso, que es algo que sea protegido por propiedad intelectual, id al sitio, registradlo y lo tendréis para vosotros. Y si luego se lo queréis ceder a quien vosotros queráis, sois vosotros los que tenéis ese derecho de poder cederlo. No va a ser otro el que se va a aprovechar de vosotros. ¿Vale? Vale, aquí llegamos a cómo aterrizamos todo esto. ¿Vale? Hay dos modelos. Lo llamo la Trifuerza de la Protección, por motivos obvios. Gran fan del Zelda. Y lo divido a los tres niveles. ¿Vale? A nivel personal, a nivel de empresa y a nivel del videojuego. Entonces, a nivel personal, porque vosotros, antes seáis estudios, seáis creadores, sois creadores de ya, sois artistas. Y vuestras creaciones deben estar protegidas. Y vosotros mismos debéis estar protegidos. Así que en la esfera personal vamos a hablar de eso. En la esfera de la empresa es cuando ya tengáis un estudio, os juntéis unos cuantos para trabajar y empecéis a tener algo que necesitéis proteger. Y el nivel de videojuego es el cómo proteger el videojuego en sí. Todo lo que representa eso que habéis trabajado durante este tiempo una vez está en el mercado. ¿Vale? A nivel de protección personal, vosotros como creadores, como artistas, ¿vale? Hay dos cosas fundamentales. El copyright, como hemos hablado, barato, es puesto para siempre, es útil como portfolio, para tener el portfolio y saber que el portfolio, si alguien luego lo quiere presentar por ahí en algún sitio, es vuestro. Lo tiene todo, hacerlo. ¿Vale? Y esto normalmente no lo necesitáis a nadie. Como he dicho antes, el mismo organismo van a asesorar y os van a enseñar cómo hacerlo. No tenéis que pelearos con nada. Si ya queréis hacer cosas más complicadas, ya buscaros un experto. Pero para lo básico, mire, he hecho este concept de un personaje de videojuego para este juego y lo quiero tener que se quede bien claro que lo he hecho yo. Me voy al copyright, presento el concept, lo tengo guardado y cuando lo vaya a presentar a la empresa, tengo mi copyright. ¿Vale? ¿Qué aconsejo yo a nivel personal?
Los GDD de los juegos, los documentos de diseño, son protegibles como propiedad intelectual. Y las presentaciones comerciales, que normalmente pueden o no ser un GDD. Pero si vais a presentarle vuestra idea a un publisher, si vais a presentarle vuestra idea a Ideano, el concepto de juego ya desarrollado, ¿vale? Que ya tenga fragmentos de guión, que tenga ya personajes diseñados, que tenga ilustraciones, etcétera. Eso que le vayas a enseñar a un publisher, que le vayas a enseñar a alguien para buscar financiación, eso lo podéis proteger como un copyright y sabéis que cuando a la persona que se lo enseñéis, estáis protegidos de que no os va a echar y al día siguiente lo va a estar haciendo. ¿Vale? Ilustraciones, concept, animaciones, todo eso es protegible. Animaciones sobre todo en 2D, en 3D es más complicado. ¿Vale? Pero en 2D, una animación, una plantilla de sprites, eso es perfectamente protegible como obra y música y efectos. Aquí aconsejo siempre, si ya tenéis, por ejemplo, la banda sonora del juego y vais a empezar a sacarla para ir creando hype o lo que sea, esos temas, tenerlos protegidos como copyright. No hace falta hacer un registro por cada tema, puedes hacer un pequeño disco recopilatorio con todos los temas y eso es lo que registra. Y eso en cuanto al copyright. Y luego la marca registrada. Sois creadores, creéroslo. ¿Vale? Entonces, si Kojima puede poner su logotipo en el mercado, vosotros también podéis hacerlo perfectamente. Soy un desarrollador, voy a dedicarme a nivel freelance y quiero que mis obras estén bien representadas en el mercado. Registro mi marca personal y la tengo ahí. ¿Vale? El estudio. Y ya esto, como todo, esto es al nivel que queráis meter. Yo siempre aconsejo, la marca registrada es muy importante. ¿Vale? La marca registrada del estudio, donde tengáis un nombre del estudio, cuando vais a empezar a hacer publicidad, tenéis la marca. ¿Vale? Os aseguréis de que esa marca no está registrada para que la tengáis siempre vosotros y que cuando hagáis la publicidad estáis protegidos de que no os van a quitar el nombre y vais a tener que empezar todo desde cero. ¿Vale? He visto muchos casos de estudios que han tenido que empezar desde cero porque había una marca ya registrada. ¿Vale? Secreto empresarial, eso ya si sois un estudio más grande, es interesante más adelante para lo que hemos hablado. La librería, frameworks, el pipeline que haya dentro de la empresa, etc. ¿Vale? Los copyright, cuando se hace una nueva IP, todo el libro de arte, todo el libro de guión, los desarrollo que tenga esas nuevas IP, los concepts, etc. Todo eso se puede registrar como un copyright para tenerlo ahí. Y también para la publicidad, para presentarlo ante los publishers, para presentarlo en financiación, presentarlo aquí. ¿Vale? Y patentes, en caso de que hayáis encontrado algo que puede ser registrable. ¿No? El juego, pues copyright del propio software, en este caso, se podría registrar. Los GDD, aumento de publicidad, exactamente igual que lo otro, cuando tengáis ese proyecto que lo vaya a presentar a los publishers. Los concepts, las animaciones, las cosas interesantes que sean propias del juego, es interesante tenerlo protegido aparte de lo que tengáis en el estudio. La marca registrada, cuando ya tengáis el nombre y sepáis que no os vais a encontrar con alguien que tenga un juego con el nombre igual. ¿Vale? Los diseños industriales, en caso de que vayáis a hacer merchandising del juego, muy importante, para poder hacer camisetas, para poder hacer todo lo que queráis. ¿Vale? Incluso vais a hacer un Kickstarter y vais a sacar ciertas cosas que sean muy características del juego, sería interesante tener el diseño industrial. ¿Vale? Y patentes en el caso de que el juego tenga algo interesante de registrar como patente. Vale. Muy bien, Eduardo, pero esto valdrá una pasta, efectivamente. Todo esto valdrá una pasta. Esto es un dinero. Esto no lo puede hacer cualquiera que empiece ahora en el mundillo. ¿Vale? Sin embargo, hay una manera de ir haciéndolo escalonado, y iterando conforme vas cogiendo nivel, conforme vas progresando en el mercado, conforme vas consiguiendo financiación, puedes ir expandiendo. ¿Vale? Entonces tenemos la trifuerza low cost. ¿Vale? Esto sería lo que yo considero el mínimo para poder salir al mercado con una cierta protección y que no te vayan llegando guantazos. ¿Vale? A nivel personal, el copyright para mí es fundamental que las obras, las creaciones que estáis haciendo estén protegidas antes de presentárselas a nadie. Y esto, como he comentado, es barato y es relativamente sencillo de conseguir. La marca se puede dejar para más adelante. La empresa donde tengáis el estudio, la marca registrada la veo fundamental. Todo el resto queda aquí secundario, ¿vale? Porque la marca registrada es vuestra puerta de acceso al mercado. Tendréis vuestros dominios para que la gente os conozca, tendréis vuestro, incluso el logotipo que vais a poner en el propio juego. O sea, esto para mí es fundamental. Esto tampoco vale tanto como podéis pensar. Y el juego en sí, la marca registrada del nombre cuando vaya a salir al mercado, aunque solo sea en España, ¿vale? Para que si alguien los busca sepa de dónde sale y tenga miedo de intentar copiar el nombre. ¿Vale? Y los copyright de las cosas más importantes de eso. Esto para mí es lo fundamental. Con esto
podéis sacar el juego y yo estaré contento. Y consideraré que estáis bien protegidos, que no os van a ir aprovechándose de vosotros. Luego más adelante pues ya podéis ir ampliando, ir sacando cositas y estar cada vez mejor protegido, porque conforme uno va cogiendo nombre y va saliendo ahí fuera y se empieza a coger notoriedad, es cuando empiezan a querer aprovecharse de ti. Entonces, cuando empiezas a protegerte y a blindarte, ¿vale? Pero con esto, copyright en el caso personal de las cosas que están haciendo a nivel personal. La marca registrada a nivel de empresa. La marca registrada del juego cuando lo vayáis a sacar al mercado. Y el copyright de las cosas principales, por eso va a decir. Y todo esto no vale miles de euros. Vale mucho menos. Y hombre, si vais a sacar un juego al mercado y queréis que triunfe, creed en él e invertid en él. Y sin esto os podéis estampar, os podéis llevar problemas. Podéis encontrar gente que os copie cosas importantes del juego, podéis encontrar gente que haga fraude sacando merchandising de vuestro juego, pero con esto por lo menos podéis empezar. ¿Vale? Estamos llegando al final, ¿vale? Así que ya solamente quería dejar otra vez la advertencia de que todo lo que hemos hablado aquí puede cambiar muy rápido. De hecho, estamos ahora mismo con trámite de ley para cambiar cosas de la ley de propiedad intelectual, para adaptarnos también al marco europeo. Así que siempre que podáis, buscad asesoramiento de un experto. Que esto tampoco vale tanto dinero. El asesoramiento no vale dinero. Luego ya cuando haya que hacer cosas, lo mismo ya sí os cuesta un poquito. Pero por lo menos el que alguien os pueda decir, mira, no hagas esto porque te vas a estampar. O mira, yo haría esto, eso suele ser económico y os va a venir. Y esto es un mundo lo suficientemente complejo como para que no queráis ir solos. Que ahí fuera hace mucho frío. Y poco más. Como creo, imagino que habrá alguna preguntilla o alguna cosilla que he tenido que ir muy rápido. Entonces, he resumido muchísimos conceptos muy rápido en muy breve tiempo, pero bueno, espero que por lo menos tengáis un poquito más de conocimiento de qué es lo que hay por ahí, de cómo poder protegeros a nivel sencillo y económico. Y nada, que me tengáis ahí para cualquier cosa. Bien, pues si te parece, Edu, pasamos al área de preguntas y Venga, empezamos por el principio. venga. Nos comenta Hellworld, eh, ¿no es un problema ir registrando escenarios o niveles? ¿O más que problema, poco ético? A ver, realmente hay que tener en cuenta que cuando tú, sobre todo a nivel de propiedad intelectual, cuando tú has hecho el nivel ya tú tienes un derecho de autoría sobre ese nivel. ¿Vale? O sea, ya lo del tema ético, poco por ahí. Lo he comentado más como una curiosidad, porque yo imagino que lo vas a ir registrando, por ejemplo, has hecho un juego en 2D y quieres registrar en plataformas o tal. Pero si, por ejemplo, has crecido mucho, has hecho un Dark Souls, ¿vale? Y la torre principal de tu juego te llama Lego para hacer una maqueta con piezas de Lego. Ahí el diseño industrial es imprescindible para poder hacer la comercialización de ese edificio, de esa maqueta de piezas. Esto es como todo, ¿no? Lo que es costoso, no puedes estar haciendo todo, pero cuando llegas a determinadas cosas y has triunfado y crees que puedes sacarle un beneficio económico, es conveniente en lo registrado, ¿vale? Porque bueno, lo del diseño lo he comentado un poquito como publicidad. Pero vamos, si lo pensáis, si yo me quiero hacer una maqueta de Norlondo, pues si he hecho un diseño industrial, tengo una base para poder sacar maquetas, por ejemplo. Sí, es el ejemplo, por ejemplo, de en París, la fotografía de la Torre Eiffel desde determinado punto de vista está registrado por la ciudad de París. Nadie más puede hacer una reproducción de esa fotografía Sí, no, sin pagar. claro, y además normalmente de las cosas muy características de los territorios, ni siquiera puedes registrar marcas con ese nombre o con esa representación. Por ejemplo, la silueta de la Alhambra está súper protegida ahora mismo, ¿vale? Otro Porque famoso que conozco es, por ejemplo, el cartel de Hollywood. No puedes mostrar el cartel Mm, de Hollywood en ninguna reproducción audiovisual sin pagar ujú. de Sí, 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 antemano. correcto, claro. Tienen los derechos de reproducción completos. Bien, nos hacen más preguntas por aquí. Vale. Los bienes que son de primera necesidad, tipo medicinas, nos preguntan, ¿no es posible evitar que se patenten? A ver, pues los bienes de primera necesidad, hablando de comida, cosas así. Bueno, pongamos el ejemplo de las vacunas, ¿vale? Eh, el tema de los fármacos y las cosas de las medicinas y demás están muy
Hay mucha polémica ahora mismo, sobre todo porque a la farmacéutica empiezan a no salir rentables los medicamentos. Eso dicen ellas, pero bueno. Porque tú tienes que presentar una patente cuando has empezado el proceso, pero luego tú el producto no lo comercializas hasta en el año 10, por ejemplo. Y te dan 20 años, o sea que solamente puedes explotar la patente 10 años. De todas maneras, también es una cosa muy importante. Cuando tú patentas algo, tienes que publicarlo. Estás obligado a publicarlo. Tarda un tiempo. Es por eso por lo que hay tanta polémica ahora con lo de si hay que liberalizar, por ejemplo, las patentes de las vacunas del COVID. Mientras una patente está en trámite, hay un secreto, un periodo de secreto, en el cual no se puede ver esa patente todavía. Pero llega cuando ese secreto vence, o sea, al año y medio, 2, esa patente tiene que ser publicada y la patente tiene que estar publicada de manera que cualquier lego en la materia pueda reproducirla perfectamente. Entonces, una vez vista esa patente, puedes mejorarla. Si tú encuentras una manera de conseguir la molécula mejor, pues, mantener el progreso y hacer tu propia patente. Pues, ¿se debería liberar en una situación de emergencia como la que estamos ahora mismo para que la gente pueda comercializar vacunas en todo el mundo? Hombre, hay que tener en cuenta que todo tiene que estar protegido con su Agencia Europea del Medicamento, la Agencia del Medicamento tiene que proteger eso para la salud pública, y eso es difícil. Pero este es un tema muy, muy polémico, muy complejo, pero bienes de primera necesidad, tendría que especificar más a qué se refiere. Pues ya os digo, que nadie se piense que ahora mismo no está habiendo más vacunas por el problema de las patentes. Han salido un montón de vacunas en un año, que es el periodo mínimo de elaboración de un medicamento. De hecho, teníamos ya ensayos clínicos a los 3 meses de tener el COVID en la calle. O sea, ya digo, no quiero pillarme los dedos ni quiero que nadie se piense que yo estoy a favor de las patentes de las vacunas. Yo considero que las patentes son necesarias para mantener lo que he comentado antes, que pueda haber progreso humano a través de que tú ves la patente de otro y puedas mejorarla. Y en cambio, si esa persona tuviera su secreto y no permitiera que nadie lo viera, no podríamos seguir iterando sobre esa novedad. Pero en temas tan polémicos, aquí entran muchas cosas en juego. De todas maneras, ya digo, tenemos vacunas, han salido, se van a seguir saliendo, van a seguir mejorando. Y la patente no creo que haya perjudicado tanto. Es un tema más de demagogia que otra cosa. Bien, nos hacen otra pregunta también relacionada con patentes. ¿Cuánto cuesta usar la patente de otra persona y quién pone el precio? Él, tal cual. Tú tienes el derecho de explotación completo, tú tienes el monopolio. Si yo tengo la patente de X y quiero cobrar 10 millones, pues los cobro. O puedo firmar un contrato contigo y digo, yo te dejo hacerla, pero me tienes que dar 5% de todo lo que tú ingresas. El que tiene la sartén por el mango es él, ¿vale? Mientras tenga la patente vigente, evidentemente. Pero siempre, evidentemente, hay empresas que se dedican a hacer la valoración de la patente. Nosotros tenemos colaboradores en las empresas con las que trabajo, tienen colaboradores que cuando una persona dice, mira, tengo esta patente, quiero que me la valoréis para poder negociar con gente para hacer la fabricación. Sí, Se es como, por valora la ejemplo, patente. en el caso de videoconsolas, recuerdo el caso de la Sega Saturn, por ejemplo, en los Mm, 90, mm, que estaba la patente de la construcción de la consola y luego mm, hubo distintos prestatarios que realizaron la fabricación de esa consola a través mm. de la patente. Y tenemos Sega Saturns de distintos fabricantes, porque Claro. no era Sega Sí, directamente el que lo fabricaba. claro, porque tú puedes perfectamente tener lo que es la patente del aparato en sí, pero no tener la capacidad de fabricarlo. Eso pasa mucho. Tú eres un diseñador, tú eres un ingeniero que tiene los planos y todo lo demás, pero tú no tienes la fábrica para hacerlo y se va al mercado. Pero tú tienes la patente, se la llevas, como hemos hablado, se la llevas a Sony, se la llevas a quien tú quieras. Y si a Sony le renta, pues te compra la patente o te da unos royalties por la explotación de esa patente, etcétera. Pero es así, eso pasa mucho. Yo conozco muchos inventores que no tienen la capacidad de explotar sus patentes. Las tienen todas cedidas, licenciadas, perdón, etcétera. Bien, nos preguntan también por aquí, ¿a qué te referías durante la charla con copyright como registro personal? Eh, Pues, ¿Como sí, persona pero es que. individual, como autónomo? Bueno, sí. Tú como No, persona no lo física. especifican, pero me imagino que irán por ahí los tiros. Sí, sí, no. Como persona física tú puedes perfectamente. Y va a estar asociado a tu nombre y a tu DNI. Tal cual. Si el titular quiere que. Siempre tiene que haber un autor material. ¿Vale? Igual que con las patentes. Las patentes siempre tienen un inventor material. Que luego el titular sea
una empresa o sea otra persona. Pero siempre tiene que haber un autor material. Y con el copyright igual, siempre tiene que haber alguien que reconocer la autoría como persona. Si eres autónomo, pues es lo mismo. Un autónomo al fin y al cabo es una persona física que puede facturar. Y si eres una empresa, pues lo que se hace es, en virtud de relación laboral, siempre va a seguir habiendo una persona que va a figurar como autor, pero los derechos van a ser de la empresa. Y eso, ya te digo, el mismo organismo explica cómo funciona cada uno de los procesos y no tiene ninguna complicación. Eso, siempre tú, con tu fotocopia del DNI, porque todavía tienes que hacer las cosas en físico, la administración va a pedales, pero sí, eso sin problema. Vale, también nos preguntan sobre copyright, ¿a qué te referías con el copyright de un videojuego? El propio software, o sea, el código fuente tal cual, se puede presentar en el organismo y lo tienes protegido. Como decía, la legislación de propiedad intelectual con el tema del software está todavía muy atrasada. Entonces, todavía no está bien protegido lo que es el código fuente. ¿Vale? Tú puedes tenerlo registrado y tener demostrado, tú tienes un documento que dice que este software tal cual, este código fuente que aparece en este CD, se ha presentado ante el organismo en tal fecha por tal persona. Y eso tú lo puedes presentar luego en un juicio si tú dices, pues esta persona me ha plagiado el código fuente del juego en este aspecto. Y se compararán los códigos fuentes. Como haya una sola variación, te van a decir que no ha lugar la reparación. Entonces, el software es muy difícil de protegerlo de esa manera. Por eso yo siempre lo que recomiendo, más que proteger eso, también lo puedes hacer y tienes tu CD presentado en el organismo y lo tienes allí para que haya constancia de que eso lo has presentado. Pero yo siempre aconsejo más proteger los documentos de diseño, los, las cosas más de diseño y de desarrollo tecnológico de lo que estás haciendo. Más que el código fuente en sí, como digo, el código fuente, como que te cambien no te voy a decir las llaves de sitio, pero con que te cambien variables o te cambien cosas, ya puedes decir, no hay suficiente diferenciación, no hay lugar. Claro, Entonces, antes de esto nos hablaban por el chat mm, eh, sobre lo del registro de niveles. mm, Comentaba uno sobre la generación procedural de niveles. Ahí me mm, imagino que, por ejemplo, a nivel patente o copyright, se mm, puede patentar el código necesario para hacerla de determinada forma, porque la generación procedural como tal es un mm, concepto, pero mm, otra cosa es cómo abordas el problema de la generación procedural para X tipo de diseño. Por ejemplo, la generación procedural de los mundos de Minecraft o de No Man's Sky. mm, Esa es mm. específica y tendrá, me imagino, algún tipo de registro. Sí. De hecho ahora existía una charla al respecto de todo lo que de patentes generadas por IA, ¿vale? Porque ahora mismo, por ejemplo, siento asustar a los niños, pero la mayor parte de los fármacos que están saliendo actualmente lo están generando no personas, sino inteligencia artificial. Eh, y lo que se hace es que ahora mismo la legislación dice que siempre tiene que haber un autor persona, es decir, no se puede reconocer la autoría de la propiedad intelectual o industrial de una IA, pero sí se puede reconocer la autoría de los datos que entran a esa IA y de lo que sale de esa IA. ¿Vale? Con lo cual, el registro pertenecería al que ha introducido los datos y se puede demostrar que los datos que ha introducido son los que han generado esa solución concreta. Es decir, si tenemos un generador procedural, posiblemente no podamos registrar el generador procedural, pero podemos registrar cómo se ha llegado al nivel y al propio nivel. La información que le hemos metido al generador procedural para que genere ese nivel concreto y el nivel en sí sería posible registrar. Y se consideraría que el autor es el que ha introducido los datos a la IA originalmente. Uh -huh. Esto está todavía en desarrollo, ¿vale? Se espera que se haga nueva legislación con el tema de la IA, porque como digo, sobre todo en tema de patentes, porque las patentes de los fármacos que están saliendo ahora mismo, que han sido generados por una IA, pues ha estado ahí en el aire un tiempo y ahora mismo se están considerando esos cambios, pero que todavía no está todavía del todo aterrizado. Pero que sí, que es un generador procedural podría registrarse y los niveles generados por ese generador procedural podrían registrarse. ¿Vale? Si no entendí yo mal lo que se estuvo hablando en aquella charla. Uh -huh. De todas maneras, Bien, esto cogerlo un poquito con pinza, ¿vale? Porque esto habría que... Sí, ya vio el cambio al respecto. Esto está ahora mismo cambiando constantemente. bien, nos hacen más preguntas. Nos dicen por el chat. Para hablar de estas cosas, ¿es necesario hablar con un abogado o hay que acudir a otros profesionales? A ver, hay gabinetes especializados en propiedad industrial e intelectual, ¿vale? De hecho, el colegiado, el agente colegiado de propiedad industrial, que es el que está más preparado para esto, el que está al día de todo, ¿vale?
Pero esas agencias que hay son las más adecuadas. Tú puedes hablar con un abogado y los abogados tienen un conocimiento muy general de todo, ¿vale? Y habrá algunos que tengan a lo mejor más puestos en temas de propiedad industrial y demás. Pero es mejor hablar con alguien que conozca bien este mundillo. Igual que tú cuando es un tema de familia vas al abogado de familia, cuando es un tema penal tienes que buscar un abogado de penal, porque el derecho es lo que tiene. Para este tipo de cosas, lo mejor antes de llegar a seguir al abogado, hablar con agencias especializadas que tienen el conocimiento necesario, tienen además su propio cuerpo de abogados que trabaja con ellos y, y es mucho más económico. Y ya te digo, la asesoría y la consultoría de este tipo de temas suele ser bastante económica. Antes de eso, yo os recomendaría buscar agencias oficiales de propiedad industrial o intelectual y la que os pille más, la que más os guste, le preguntéis directamente. Bien, nos dicen también por el chat, nos preguntan, ¿registrar una marca o un copyright en España es vigente a nivel internacional? No, como dije antes, el copyright sí. El copyright tiene vigencia en cualquier país del mundo. Si te denuncia alguien de Estados Unidos y tal, y tú tienes tu registro, te vale igual. Pero las marcas solamente se registran en el territorio en el que las has presentado. Si tú presentas una marca a nivel nacional, solamente tiene efecto en el territorio nacional. Si la presentas en la EUIPO, entonces tiene vigencia en los 29 países de la Unión Europea, menos Reino Unido, evidentemente, que ya como no forma parte de la Unión Europea, ha habido que cambiar todas las marcas que había europeas que tenían vigencia allí, se han tenido que convertir en marcas del país. Y ha sido un follón tremendo. Pero es lo que tiene el Brexit. Y, como digo, sí, los derechos de propiedad industrial solamente se registran en los países en los que se. Igual que las patentes. Si tú tienes la patente, tienes el primer año de prioridad mundial, puedes extender esa prioridad mundial 18 meses más. Pero los 30 meses y solamente te quedan los derechos en los países en los que te hayas mantenido. Y punto. Bien, pues tengo por aquí una serie de preguntas. Venga. Vale. Si un autor o un colectivo, por Sí. ejemplo, un equipo de game devs, hace algo como hobby, por ejemplo, presentar un juego a una game jam, ¿deben registrarlo o simplemente con el hecho de publicarlo en ese concurso o subirlo a algún tipo de dominio o plataforma ya reclaman autoría con ello? Como decía antes, el derecho se genera en el mismo momento en el que tú divulgas. Si tú ya lo has divulgado en la Game Jam, tú tienes ya un derecho, se llama un derecho adquirido no consolidado. ¿Cuál es el problema de eso? Que luego, si tú tienes algún problema, quieres reclamar algo, te reclaman algo, ¿cómo demuestras que eso es tuyo? Pues tú puedes irte a una Game Jam y presentar un juego que no es tuyo. Coges el código de un tal sitio, lo subes a la página web. ¡Hala! He triunfado en la Game Jam. Cojo un juego de Constructing, por ejemplo. Gracias, por cierto, sois geniales. Cojo un juego de Constructing, lo subo a una Game Jam diciendo que soy yo. La plataforma tendría que demostrar que realmente tienes el autor material de eso. En fin, tienes un derecho porque tú has hecho una obra material, pero lo suyo es que tengas algo que te acredite de verdad como autor. Y eso la mejor manera es conseguir un registro oficial. Te vas al día siguiente de la Game Jam, te vas a tu registro, presentas tu registro de propiedad intelectual y dices fecha de divulgación de la obra y pones la fecha de la Game Jam. Te lo aceptan y tienes la fecha reconocida desde el mismo momento de la Game Jam. Y tienes un papel sellado por un organismo público que dice esto se ha presentado ante mí en tal día. Eso es mejor que dejarlo todo en manos de internet, redes sociales, una plataforma que puede pasar de ti si quieres. Y esto pasa no solo con videojuegos, pasa con arte, pasa con música. La mejor manera de conseguir algo que te sirva para defenderte en casos graves es tener el registro oficial, que tiene su fecha, su hora de presentación, la firma del funcionario y el sello de la misma. Claro, Y que no cuesta tanto. esta pregunta venía a raíz de que, bueno, a nivel internacional muchas game jams grandes que han sacado, se han conseguido publicar juegos con bastante alcance, pero que luego no han llegado a nivel comercial, se han visto resubidos muchas veces en páginas rusas declarando autoría. Entonces, ahí siempre hay una Eso, fricción y luego que claro, Rusia, China suelen ser un mundo aparte bastante en cuanto a la claro, propiedad intelectual. sí, 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 es muy complejo, pero claro, estamos en las mismas y la cosa es también hasta qué punto te merece meterte la pena, te merece la pena meterte en follones, claro. Pero evidentemente están tocando algo que es tuyo, una creación tuya, es una creación que te ha costado tu trabajo, te ha costado tu fin de semana sin dormir, por ejemplo.
y verlo en un sitio, en otro sitio, diciendo a alguien que es su autor, esto a mí me ha pasado, yo me he encontrado gente que está diciendo, oye, es que hay una persona que está metiendo en su portfolio obras que no son suyas. Pues es denunciable, eso es un Sí, fraude. o como el que hace un juego para móvil y tiene un éxito moderado y al poco tiempo le sale un juego clon. Con los clones es muy complicado también, estábamos hablando. Si tienes que demostrar tú que el juego es idéntico al tuyo, si han cambiado X cosas, ya es muy difícil demostrar que el juego no es un clon. Sí, Eh, recuerdo al principio cuando salió Minecraft y todavía no existía una versión móvil, empezaron a salir juegos clon de Minecraft en claro, plataformas y claro. tuvieron muchos problemas desde Mojang porque como su juego no estaba hecho directamente para Mm, móvil y alguien mm, lo lanzó primero, les costó recurrirlo. Al final lo claro. consiguieron sacando la versión Pocket Mm. Claro, y, sí que, y barrieron a ya los os digo, clones. ahora mismo Internet es una jungla. Ahora mismo Internet es una jungla. Es como el tema de los dominios. Tú tienes tu dominio de tu estudio y te sale alguien que coge el dominio punto, tú tienes el punto es y alguien te coge el punto .net, por ponerte un ejemplo, y ahora qué. Pues si tienes una marca registrada de tu estudio con el mismo nombre que aparece en el dominio, tú puedes obligar a que ese dominio desaparezca. O que ese dominio te lo tengan que dar a ti, gratis. Porque la marca es tuya y la marca te da el monopolio de explotación del signo distintivo en todo el territorio. ¿Que solamente lo tienes en España? Pues puedes conseguir que ese dominio no se pueda ver desde España. Y eso lo hemos hecho desde un despacho que yo trabajo, lo hemos hecho muchas veces. Presentan Sí, la marca, dice, este dominio no se puede ver. Y lo bloquean. es algo bastante conocido el secuestro de dominios. Correcto. Bien, has mencionado brevemente los Mm, royalties. ¿En el sí. mundo del videojuego existen como tal o es algo más relacionado con la producción industrial? Los royales son principalmente más en producción industrial, pero bueno, a nivel videojuego, como suelen ser estudios más cerrados, no suele haber gente que, por ejemplo, yo tengo la idea, me voy a este estudio que me lo hagan y yo cobro un porcentaje de eso, son cuentos chinos. Pero realmente los royalties solamente una manera de contraprestación fijada por un contrato privado. Entonces, pues si tú consideras que lo que has presentado merece una serie de royalties, pues tú puedes hacer un contrato privado, por ejemplo, un copyright, pensando, por ejemplo, un ilustrador que está en un equipo pequeño, ha hecho una serie de ilustraciones y quiere un porcentaje de las ventas del juego. Si el estudio acepta, pues hace un contrato privado diciendo todo lo que corresponda de beneficio de este juego, X% va para esta persona. Y los contratos privados son perfectamente válidos en la propiedad industrial, intelectual. Y no tienes que elevarlo a público ni nada, tú tienes tu contrato y punto. Eso sí, cuando hay dinero de por medio, siempre aconsejo que busquéis a alguien que os vaya a hacer el contrato bien. ¿Vale? Aunque cualquier persona puede crear un contrato, o incluso hay modelos por internet. Cuando estamos hablando de dinero, y si ojalá os hagáis rico, ¿no? Pero Jeff Bezos no se hizo rico a base de firmar talones. Salió en los Simpsons. Bien, luego hemos hablado de copyright y patentes, ¿no? En el Mm, mundo de los videojuegos. En España ha habido casos de empresas que han sacado juegos reconocidos a nivel internacional y luego han mm, cerrado. Por mm, ejemplo, mm. Pyro Studios. Sí. ¿Quién queda luego, una vez que ha cerrado la empresa, como propietaria de la explotación de esos Vale. videojuegos? Bien, esa es una buena pregunta. A ver, esto es propiedad industrial y la propiedad industrial tiene que haber un registro, ¿no? Si hay un registro, el registro pertenece al titular de ese registro. Si el titular se desvanece, desaparece, por ejemplo, una empresa se disuelve, el titular, la empresa, el derecho desaparece. ¿Vale? Si el derecho siempre antes de que la empresa muera debería haberse transferido, ¿vale? A otro titular. En ese tipo de casos que hay también distribuidoras por medio y todo eso, ya habría que ver quién tenía, como si dijéramos, el último contrato. ¿Quién tenía los derechos en la última ocasión? Tal empresa. ¿Esa empresa sigue existiendo? Pues tiene los derechos. ¿Esa empresa ha dejado de existir? Los derechos son libres. ¿Vale? Eso sí, ahora tú reclamas, es que yo hice este juego en aquel entonces, pero si no sabes ni siquiera en los créditos, bueno, pero yo lo hice, estaba en este equipo con tal y tal, ahora vamos a reconocer los derechos. Es un follo, ¿vale? Pero claro, es que este tipo de cosas, la disolución de empresas está ahí. Y como digo, siempre hay que buscar quién es el último tenedor de los derechos. ¿Quién es el último que tenía? ¿La distribuidora, por ejemplo, tenía los derechos del juego? Pues esa distribuidora los tendrá todavía. ¿Esa distribuidora la absorbió una distribuidora más grande? Pues tendrá la distribuidora más grande. Porque cuando hay absorción, todos los derechos de la empresa se adquieren a la vez.
Por lo tanto, a base de ir siguiendo la escala de fusiones, que había muchísimas, a base de ir siguiendo la ruta, puedes acabar encontrando quién es el tenedor de los derechos finales, aunque no tenga un papel que diga este es la persona, pero si se han ido cediendo, si los derechos han ido siendo absorbidos por el más grande los tiene, aunque no tenga un papel que lo diga. ¿Vale? Sí, ese podría ser el ejemplo para los que estén en el chat y conozcan del estudio americano Westwood Studios, creadores Westwood. de Command and Conquer, de la saga, Uh-huh. que fue comprado por IA. Y Blade Runner, que es uno de mis juegos favoritos. Entonces, durante muchos años no se publicó ningún juego de Command and Conquer porque disolvieron el estudio, pero los derechos pertenecían a EA Games. Hasta que no han querido sacar un nuevo juego, que me parece que es un remaster de Command and Conquer, nadie podía publicar nada sobre Command and Conquer. Luego está lo del abandonware, que si no hay un titular de derechos claro, o el titular de derechos no ha sacado, no ha estado comercializando el producto en X años, se puede decir que han quedado para dominio público, etcétera. Esto es muy complejo y intervienen derechos de muchos países. Así que no voy a meter mucho los pies, ¿vale? Todo lo que estoy diciendo con alfileres, ¿vale? Pero normalmente, en los casos que yo me he encontrado, siempre se puede seguir el rastro de dónde han ido llegando los derechos hasta que encuentras la empresa o la persona que tiene los derechos. Si no se puede encontrar, normalmente están muertos, están despedidos. Bien, hemos hablado de qué ocurre cuando una empresa se disuelve. En caso de, por ejemplo, de una persona física, ¿qué ocurre cuando muere el tenedor de esos derechos? Pues en caso de propiedad intelectual, 70 años desde la muerte se siguen protegiendo los derechos, ¿vale? A través de los herederos. Los herederos pueden seguir manejando los derechos de su progenitor y sin problema. En el tema de la propiedad industrial, normalmente todos los derechos que tiene esa persona se transmiten a través de la herencia. Así que la persona que haya quedado con la herencia suele quedarse con los derechos de todo lo que es propiedad industrial, patentes, etc. ¿No? Durante la vida legal, evidentemente, de los mismos. Bien, luego hemos hablado de las distintas fases de un producto, desde el concept hasta, por ejemplo, la planificación del organigrama de la empresa, ¿no? Del workflow. En el mundo de los videojuegos, ¿habría que patentar o registrar cada estado del desarrollo o solo el producto final? Solo el producto final. A ver. Porque es conveniente. Sí que es cierto que hay fases importantes, como por ejemplo el prototipo o el vertical slice que se entrega a un publisher. Eso me imagino que también requerirá una patente o un tipo de copyright. Aquí no sería la patente, sería el copyright. Y sí sería conveniente que en cada fase, si ha habido cambios sustanciales con respecto al copyright que entregaste antes, sí se puede hacer un segundo copyright para esa fase, un copyright para cuando el juego ya está avanzado o ya está en la fase de terminar, para terminar de plasmar los derechos sobre lo que ha quedado finalmente en el juego, porque al final siempre se cortan cosas, siempre hay cosas que se quedan fuera, cosas que se han ampliado. Entonces sí es buena idea era hacer copyright de distintas fases, siempre y cuando haya habido cambios significativos, ¿vale? No podemos estar registrando siempre lo mismo porque nos van a decir que lo que estamos haciendo es, no me acuerdo mismo el término en derecho que se aplica, pero vamos, que estamos intentando hacer entre comillas un fraude a nosotros mismos, consiguiendo un registro continuado en el tiempo, ¿vale? Pero sí en fases importantes, sobre todo si esas fases las va a enseñar a alguien, porque es la mejor manera de protegerlo si lo va a enseñar a alguien. Si va a enseñarlo a un publisher, como dice el vertical slice, la mejor manera de protegerlo es tener un copyright de esa vertical slice. Más adelante, pues ya luego, pues quizá hacer el registro final cuando ya el juego está terminado. Todo el contenido ya plasmado y todo fijo. Todo lo que te quieras complicar en ese sentido. Más protegido, cuanto más registro, más protegido, eso siempre. ¿Vale? Los videojuegos son al final un medio audiovisual. Se sabe de empresas como Nintendo que, por ejemplo, en el último E3 no permitían alojar su proyección del evento en otras plataformas que no fuese la que ellos estaban lanzando. O sea, ningún otro streamer, ninguna otra plataforma podía coger esa señal. En los videojuegos, ¿hasta qué punto puedes proteger los derechos de imagen, de explotación de ese juego por un tercero? Vale, el tema este...
Porque Como hemos claro, hablado antes. puede llegar un streamer, jugarlo, mostrarlo y eso puede considerarse publicidad, pero también Mm, pueden difamarte, por así decir. claro. Aquí está la cosa de lo que hemos hablado antes con el tema de la propiedad intelectual. El vídeo que ellos han hecho para hacer el stream es propiedad intelectual suya. Y como hemos dicho, uno de los derechos que te confiere la propiedad intelectual es que tú tienes el derecho último de decir cómo quieres que se divulgue. Y yo he elegido que esto se divulgue solamente en el canal de Nintendo y que no se divulgue de ningún otro medio. Y lo puedes hacer perfectamente. ¿Es bueno para ellos o malo para ellos? Ellos tienen sus equipos de marketing gigantescos con un montón de gente metida en una sala decidiendo qué es lo mejor para ellos. Yo no voy a decir si eso es mejor o es peor, si le podría haber conseguido más publicidad si hubiera habido streamer comentando eso en directo. No sé si eso lo hubiera perjudicado, como dices tú, a una difamación o gente quejándose, Dios mío, le han sacado esto. No lo sé. Ellos tienen su cuerpo de marketing, dijo, esto nada más que se va a ver en el canal de Nintendo. Es su decisión, ¿vale? Aquí lo que estamos hablando es el derecho que tiene el autor de decidir cómo se va a divulgar la obra. Es lo mismo que si tú has sacado tu juego y tu juego solamente quieres que esté en Android y alguien coge, te lo saca en otro juego, pues estás vulnerando tu derecho de autoría sobre ese juego en el sentido de que lo está divulgando de una manera que tú no deseas. Entonces, ¿solo de Nintendo? Pues ellos verán. Pero que estaban en su derecho a hacerlo perfectamente. Bien, luego, seguramente todos los que sean aquí universitarios y hayan presentado un trabajo de fin de curso, seguro que han toqueteado un poco lo que conlleva los derechos de uso de estudio. ¿Hasta qué punto los videojuegos pueden referenciarse o usarse como imágenes o imagen de marca en un caso de estudio? Un caso de estudio, ¿te refieres a presentar Sí, un... en tipo de documento, ya sea académico o documental, por ejemplo, que vemos que cada vez hay más documentales de libre acceso en YouTube. Eh, Vale, pues... ¿Hasta qué punto se puede utilizar? Sí, a ver, las legislaciones internacionales protegen lo que es el derecho de cita. ¿Vale? El citar algo para, como dices tú, para hacer investigación, para hacer documentación, para hacer investigación pura y dura. Eso se permite, siempre y cuando se citen las fuentes, están los modelos de citado propio, ¿vale? Para indicar exactamente quién es el titular de los derechos de lo que estás exponiendo. Así que en ese sentido, pues puedes hacerlo, ¿vale? Ya cuando ya entramos en cosas de, por ejemplo, voy a sacar un libro hablando de tal juego, ya estamos hablando de que el contenido de la obra que estás haciendo es complejo porque tendrías que conseguir los derechos de la otra empresa, porque la otra empresa es la que es la titular. Tú no podrías presentar, por ejemplo, un copyright de un libro en el que solamente hagas un juego, porque se considera que de lo que estás hablando no es tuyo. Y aunque hay una cierta expresión de tus ideas, la mayor parte del contenido no sería tuyo. Entonces, no te pueden dar la autoría de algo de lo que la mayor parte no es tuyo. Entonces, Claro, este caso en particular es muy concreto que ocurre en la prensa del videojuego, ya no solo en el área de noticias, en la era pre-internet libre de fácil acceso, sobre todo en los 90, era muy habitual encontrarte los libros de guías, los manuales claro. completos del juego. Entonces, en ese tipo de casos, por ejemplo, o ahora en una página web, ¿tendrías que pagar derechos por...? Fíjate que en muchas ocasiones incluso se licenciaba eso. Es decir, el propio juego le compensaba tener una guía, sobre todo los juegos, los JRPG súper complejísimos, les compensaba tener una empresa que hiciera ese libro y le pasaban la información. ¿Vale? Hacer tu propia guía hablando de ese juego sería muy complicado que lo aceptaran como autoría, porque estaría solamente hablando de secretos de ese juego, de cosas de ese juego, y el 95% del contenido no sería tuyo. Seguramente te podrían pegar a la hora de hacer un registro de propiedad intelectual de eso. Entonces, esto es como todo. Mientras no pase determinado el límite, anchas Castilla. Cuando Claro, pase determinado el límite ya hay que informarse bien. ¿Vale? esta pregunta te la hago precisamente porque hace poco un autor español está finalizando la publicación de una master guía completa del juego Final Fantasy VII de Square Enix. Y claro, ya había guías previas publicadas en España y bueno, a nivel internacional, pero esta se ve que es en español la más completa. De casi 300 páginas, con una edición muy bonita, pero claro, en el diseño de portada ya incluye imágenes del juego que estarán Bueno, para con su empezar ya, copyright.
Claro, es que utilizar ya, de hecho, por ejemplo, en la portada de una imagen que es propiedad de otro, ya te está buscando un lío. Siempre hay que tener eso, hay que informarse bien. Yo ahí le diría directamente que se vaya a informar con alguien experto en el tema porque es posible que pueda tener problemas, ¿vale? Todo depende de lo que se quiera meter Square Enix con él también. Porque el problema de las empresas muy grandes es que quieren que todo sea suyo. Entonces, ya no es solo que lo esté haciendo alguien, es que esa alguien no es alguien que nosotros hayamos controlado. El contenido de eso es nuestro. Entonces te pueden pedir royalties por estar utilizando la imagen del juego perfectamente. Ahí en ese caso que tiene la sartén por el mango es el titular de los derechos. Así que siempre lo suyo sería informarse, ¿vale? Buscar. Este tipo de empresas tienen departamentos de marketing para este tipo de cosas, ¿vale? Para informarte de hasta qué punto puedes entrar, de cuándo tendrías que pagar si tienes que conseguir los derechos de cita. Una cosa es el derecho de cita para una cosa, como hemos dicho, investigación, que está citando una cosa como un ejemplo y está dando más cosas, que hacer una guía concreta con un contenido muy concreto y muy concentrado. Ahí muy, muy difícil, ¿eh? Bien, a ver qué tengo por aquí. Me he apuntado. Bien, en el caso, por ejemplo, del arte para videojuegos, uno entra a una compañía, cualquiera, por ejemplo, de estas grandes en España, y realiza concept art. Uh -huh. ¿Él tiene la autoría intelectual, aunque esté contratado, o expresamente se cede en el contrato la autoría a la empresa? Normalmente si hacen los registros de la propiedad intelectual, lo hacen como relación laboral. Tienen que expresar que hay una relación laboral y por lo tanto esa persona sigue siendo la autora, se la tiene que citar, pero los derechos de explotación pertenecen íntegramente a la empresa por estar sujeto a la relación laboral. Pero el derecho de cita, eso lo quiero dejar muy claro, es irrenunciable, ¿vale? Entonces, una cosa que se hace mucho es que a una persona la tienen en la empresa hasta 2 meses antes de que salga el juego al mercado, y como no está cuando sale el juego al mercado, lo quitan de los créditos. Eso es algo denunciable, ¿vale? Y Sí, si tú puedes que es algo demostrar que, además que pasa mucho. ya ves tú si pasa. El problema es que, claro, que muchas veces aprovechan de, no, es que tú has firmado un contrato. Bueno, pero es que el contrato sigue diciendo que yo soy el autor, que los derechos de explotación hagáis lo que queráis con ellos, que son vuestros, pero que a mí me citéis que soy la autora. ¿Cuál es el problema? Que ¿hasta qué punto te quieres meter en lío? ¿Hasta qué punto te quieres crear mal nombre? Eso se dice tanto de, oh, es que no trabajes con esta persona que va a poder iniciar la empresa. No, no, yo reclamando mis derechos. Sí, hace Esto poco ha ocurrido aquí en España. Gato Studios, Wildlanders, el juego es... que tienen de RPG, tenían un, un world builder, un guionista a nivel internacional muy, muy grande, reconocido, por ejemplo, por sagas como, vamos, por juegos como Fallout New Vegas, y tuvo pues una serie de escándalos, ¿no? Pues, de temas íntimos. Y se terminó toda relación laboral tanto con él como otras empresas, ¿no?, que tenían relación con él. Entonces, aunque termine la relación, se le tiene que dar crédito si está incluido en el juego. Sí, sí, lo que sería su creación está ahí incluida, se debería meter los créditos siempre, ¿vale? Ese derecho está ahí. Desconozco las circunstancias particulares, pero que el derecho de autoría, hasta donde yo lo conozco, siempre se debe acreditar a la persona que ha sido autora de la obra. Aunque luego los derechos de explotación vayan completamente de una parte. Claro, Pero el de autoría, y en esto me imagino que también está, bueno, abierto el debate en Internet, sobre todo en Twitter, los equipos que hacen la localización de los juegos, que casi también. nunca se les menciona. Entonces, ellos podrían reclamarlo. La localización es un pelo más complejo, ¿vale? El tema de las traducciones y la localización con el tema de la propiedad intelectual es un poquito más complejo. No me atrevo a decirte nada porque me estaría metiendo un poquito los pies en el agua. A mí me parece fatal que no se mencione a los localizadores porque hacen un trabajo mm, importantísimo, muy mal reconocido y que de verdad que muchos juegos no tendrían ningún sentido sin esa labor. Y lo que se hace con ellos es una verdadera aberración. Pero sí es verdad que los derechos por ahí están todavía muy, muy con pinzas. Habría que cambiar algo. Habría que cambiar algo por ahí, a ver si encontramos la manera de darle la vuelta para obligar a las empresas a acreditar a todo el equipo de desarrollo.
No solo eso, los testers, también hay muchos que no los ponen. Eh, Equipos de QA que han estado ahora muy... Pero todo el que ha participado en un videojuego debería salir al frente del videojuego. Hasta la recepcionista de la oficina. Es que todo el mundo debería aparecer el objeto del videojuego. ¿Qué pasa? Que todavía no. Yo no sé qué costará hacerlo, pero bueno. Bien, pues ya no nos quedan más preguntas. Si el chat, algún participante quiere hacer alguna pregunta de última hora. Bien, mira, sí que vemos una. Nos preguntan sobre el copyright, ¿no? O de marca que hablaban antes de que si era vigente a nivel internacional. Nos preguntan ahora, ¿cómo se realizaría un registro a nivel internacional? ¿Habría que ir país por país o alguna sede electrónica o física aquí en España? A ver, los registros se hacen siempre en el país en el que se va a ejercer el derecho. ¿Vale? Lo que pasa es que hay organizaciones supranacionales que permiten registros múltiples. Por ejemplo, el más claro es de la Unión Europea, que permite el registro en todos los países de la Unión al mismo tiempo. A través de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual se pueden realizar registros combinados en varios países. Los más demandados, que además tienen precios, además si se hacen en grupos, se tienen un precio reducido de las tasas, etc. Pero lo más normal es que si tú quieres registrar, por ejemplo, sobre todo países que no están en ningún convenio internacional, por ejemplo, hay muchos en Sudamérica que no están en ningún convenio internacional. Entonces ahí tienes que ir directamente al país, vas a la oficina correspondiente y te pedirán hacer el registro. El problema de los registros internacionales es que normalmente tienes que tener un representante en el país y algún tipo de domicilio fiscal en el país. Dependiendo de qué país sea, te van a pedir domicilio fiscal. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues a través de determinados organismos, eso se puede solventar. Pero, por ejemplo, un representante, un canadiense que quiera registrar una marca europea, tiene que tener sede en el territorio de la Unión. Si no, no podrá registrar una marca en Europa. Por poner un ejemplo. No sé si he respondido a la pregunta, imagino que sí. Bien, pues parece que ya no hay más pre- preguntas por parte del chat. Así que bueno, yo agradecerte que hayas venido a dar la charla sobre propiedad intelectual, que es algo muy desconocido aquí a nivel sobre todo de Indie que las empresas un poquito más grandes que se mueven con publicadoras sí que ya conocen o al menos toquetean, pero claro, para todos los que o están estudiando o están en fase de incorporación o ya llevan un tiempo y no acaban de conocer, porque esos son contratados, no son directamente los empresarios, pues que está bien que conozcan y también que conozcan qué derechos tienen frente a ellos. Muy Pues bien. ya, sin más, nos despedimos hasta la semana que viene porque el directo de este jueves se cancela y nos vemos ya para, para la siguiente charla. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Adiós.